Del arte relacional al activismo. La práctica de Ana Gallardo traspasa las fronteras de lo convencional para explorar la experiencia humana. Con una mirada fuertemente política y una gran sensibilidad, desafía las normas establecidas, construyendo un lenguaje que trasciende el ámbito artístico y se instala en lo social. Su obra es un testimonio de silencios rotos, historias olvidadas y situaciones de violencia, dando voz a mujeres silenciadas por el peso de la opresión. La exposición Tembló acá un delirio, en el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, muestra un conjunto de obras que nos confronta a la realidad a través del prisma del arte. Un arte entendido como herramienta de reparación y transformación, tanto personal como colectiva. Esta semana, en Metrópolis, Ana Gallardo. A mí me gusta contar que yo me considero una artista, primero agorafóbica, ¿no? Soy una artista que tiene muchas fobias, las ha tenido, y creo que gracias al proceso artístico ha ido sanando varias. Y me considero una artista, eso que es como psicóloga incluso, ¿viste? Terapéutica. Sí, eso, como una artista terapéutica, que me encanta. Hace muchos años me hubiera dado mucha vergüenza porque todavía estaba muy sometida a los mandatos que tiene el sistema del arte, y esto no lo hubiera dicho, y ahora hace unos años que digo eso, soy una artista agorafóbica y sí, terapéutica. Mi familia ha sido la mayor escuela que he tenido, ¿no? Como cuando pienso y lo entiendo ahora, tengo como dos. Mi educación fue mi familia, mi herencia, el vacío de la familia, y mis amigas. Yo vengo de una familia migrante rarísima, con mi abuela tiene 15 hijos, de los cuales la mitad quedan en México cuando mi abuelo, el indiano, regresa a Santander. En ese fin de vida en Santander nacen los tres hijos más chicos de los 15, entre ellos está mi madre. Son los tres que se dedicaron al arte, que quisieron dedicarse, pero el único que pudo dedicarse al arte y que lo dejaron fue mi tío Manolo. Mi madre quiso y no pudo. Mi madre conoce a mi padre en Santander, en un congreso, se enamora, pero a mi madre no la dejaron tener el noviazgo con mi padre porque era pobre, poeta. Nos dieron por cartas y tuvieron como, cuando se murieron mis abuelos, recién mi madre decide desobedecer el mandato familiar e irse a Argentina con mi padre, y la pasa muy mal y se muere muy joven. Pero yo tomo la profesión de mi madre, que era la pintura, la tomo como oficio. Entonces, claramente, y ahora lo tengo clarísimo, no lo entendía tanto cuando era más joven, pero yo construí en el arte mi relación con ella, ¿no? O sea, construí una mujer que fue mi madre. Santander, octubre. Mi querido José Carlos, un día ha tardado tu carta. Yo que creí que nada más llegar me ibas a escribir. Me lo habías prometido. Y esta pieza surge claramente de unas cartas que me llegan a mí hace unos pocos años, las cartas que mi madre le escribía a mi padre en su noviazgo epistolar. Entonces me convocan a hacer una pieza en México, en una casa restaurada por una mujer mexicana, una de las restauradoras más importantes de la escena mexicana. Entonces yo me meto en su archivo y descubro que ella hubiera querido pintar, no ser restauradora. Me llega eso y entonces decido comenzar, hago esa pieza, el video, voy comprendiendo en profundidad cada vez más el poder que tiene ese decir, lo que estaba leyendo, y decido restaurar las pinturas de mi madre. Y me junté con un restaurador, un amigo, Chema,
Empezamos a conversar sobre qué significa, porque a mí me parecía muy interesante entender que restaurar también implica no solamente rescatar y poner en valor, sino manipular la información al antojo de quien, del momento histórico en el que se está. El restaurador, Chema, me dice, bueno, mira, lo primero que hay en la tradición de la restauración es que las piezas se limpian con la propia saliva. Y se me abrió un mundo, porque dije, yo no voy a restaurar las piezas de mi madre para que no quede, para no tapar la evidencia de la violencia que esta mujer sufrió a lo largo de su vida. Simplemente la voy a limpiar con mi saliva, que ha sido tremendamente reparador, tremendo, hermoso, poderoso, mágico. Y en vez de restaurarlas, solamente decidí expandirlas. Expandir esas obras, esas 7 obras o las fotos que había en los álbumes, a más. Y traer todos los lenguajes que a mí me parecían que tienen que ver con la muerte o con la escritura. Descubrí que del otro lado había un medio torso, un pubis precioso, pintado a medias. Lo limpié con mi saliva pensando además en el poder de cachondez que mi madre no se debe haber permitido, ¿entendés? Yo siento que mi madre pintaba y le daba tanta vergüenza que lo dejó por la mitad, ¿entendés? Pero no se animó a taparlo y pinta sobre el otro lado. Me parecía que tenía el erotismo, incluso que yo sé que mi madre no tenía, o que no pudo desarrollarlo como pienso que hubiera sido si no hubiera sido mi padre, en ese otro lado. ¿Entendés? O sea, estaba muerta de deseo y no podía. Entonces por eso decidí también instalarlo de esa manera, para que se entienda que este otro lado es una puerta a un algo que estaba censurado por un sistema tremendamente opresor y para mí lo sigue siendo, ¿no? La obra biográfica en el mundo de las mujeres ha sido bastante discriminada. Creo que ahora hay un rescate de eso, ¿no? Pero tenías que hablar del mundo universal. No sé, yo tomé eso como una herramienta de batalla. Entonces el día que yo toqué ese punto y dije, yo voy a hablar de mí, porque de lo único que yo puedo hablar es de mí, empecé a cambiar mi forma de trabajar y a entender que funcionaba mejor, además, porque sé de qué estoy hablando, ¿viste? Yo dibujo en carboncillo, porque considero que el carbón para mí es una herramienta también que tiene que ver con las cenizas, con un cuerpo violentado. Para mí un cuerpo violentado, recompongo con el carbón eso, un cuerpo que ha sido desaparecido, violentado, que no está, la ceniza, el compost, lo que se termina siendo otra naturaleza. Me gusta pensar mucho, es todo un trabajo que también reflexiona sobre la copia, qué es copiar, ¿no? Qué se aprende en el copiado, qué heredamos cuando copiamos. Le invité a mi hija, que es ceramista, a que copiara y se inspirara en jarrones, en todos los bodegones que ella veía. Y también pensando en el barro, por lo mismo del el carbón, ¿no? Como el humus, aquello que viene de lo que somos, esa memoria. Y invité a un grupo, a una tejedora mexicana que hace gobelinos, otro tema, ¿no? Sobre quienes hacen los gobelinos en México, y un grupo de bordadorix, que es un colectivo que se llama Agujas Combativas, que claramente toman el bordado en México como herramienta de manifestación, y reflexionando sobre no solamente esta invisibilidad de distintos colectivos, sino en el poder del texto que tiene el tejido, ¿no? Y también hay algo que me pasa con lo que estoy tratando de coser ahora, que es un gesto para no olvidar, el amarrar para que aquello que no quiero que se diluya,
esté atado, ¿no? Como casi eso, esta palabra está escrita con hilo para que no se pierda. Entonces, con toda esta pieza hay también unas gigantografías, son fotografías de recortes de diario, ¿no? Son capas, capas y capas de una memoria que en vez de estar restaurada está construida, está reconstruida, está reinventada. Hay una restauración que incluso inventa, a mi antojo, una historia. Es una pieza restauradora de deseos, de venganza, de derechos que no fueron dados. Es una pieza, para mí, ferozmente política. Tengo una botella con agua para tomar agua y ahora me voy a hacer un vaso. Para mí el arte es político, ser artista, ser un artista contemporáneo es político, para empezar. Me considero política porque siempre he creído que mi herramienta, desde muy chica, yo consideraba que yo quería ser un artista que transformara el mundo, que cambiara el mundo. Heredaba de generaciones como la de mi padre ese decir que uno tenía que incluso estar en contra de un sistema para que el arte cambiara el mundo. Yo crecí en eso y lo creí, lo tomé y ahora lo sigo sosteniendo. Mi herramienta intenta cambiar el mundo. Porque la tierra virgen no tiene microbios, las demás tierras tienen microbios. Tanto remedio, usted se consigue la tierra virgen, olvídese del dolor. ¿Qué doctor ni que nada? Yo le digo con experiencia vivida. Me la voy a tomar, La palabra transformación ahora me cuesta, la digo pero me cuesta, ¿viste? No sé si realmente el arte transforma o tiene toda esa capacidad que le ponemos, ¿no? Pero sí creo que lo que hace primero es dar testimonio y eso ya es un paso para la transformación. Yo no tengo conciencia de la edad. Recién empecé a tener conciencia, lo digo con mucha tristeza, a los 80. O sea, siento que mi práctica, en todo caso, lo que está haciendo ahora es ser testigo y contar, ¿no? El pie de página que tanto me gusta, es un pie de página, aclara algo que a lo mejor en otros lados no se puede ver. La educación, el amar la vida o no, todo eso influye para que uno vaya envejeciendo con una cierta, dentro de los dolores y de las alegrías, dignidad, con sonrisas. Decía en su momento Simone de Beauvoir, el libro que se llama La vejez, resulta que te das cuenta que vos tenés mucho tiempo de vieja y que nadie lo pensó, ¿no? Vos pensás que de golpe, cuando sos joven, bueno, la vejez va a llegar no sabes cuándo y después te morís, pero desde que sos viejo hasta que te morís pasa mucho tiempo. Llego a ese punto cuando me convertí, cuando se me fue la menstruación y me convertí en una mujer menopáusica y dejaron de mirarme. No, ni siquiera dejaron de mirarme, o sea, yo no era mirada porque ya también era una artista que no había sido joven. Ya era una mujer grande, creyendo que tenía todavía la posibilidad de ser en algún momento una artista joven. No sé, viste, como que todavía había algo que era posible. Entonces salí a buscar esa conversación. Entonces comencé a pensar primero en lo que yo llamaba, en una pieza que fue el origen, o fue el título primero, que fue un lugar para vivir cuando seamos viejos. Entonces empezamos a reflexionar sobre ese tema con un amigo y un hermano, que mi hermano es arquitecto y mi amigo está viejo como yo, y empezamos a pensar en qué teníamos que hacer, qué era la vejez, cómo se atraviesa, la salud, hablar de la eutanasia, del derecho a morir dignamente, ¿no? Y después el hecho este no, de otra clase. Empezamos a conversar sobre todo eso y a fantasear con armar un centro que fuera nuestra vivienda. Y eso disparó, todo ese tránsito disparó en todo lo que he estado trabajando en estos años,
que es una reflexión básicamente para mí sobre la vejez y el trabajo. Esta nota, coge aire y canta. Poder, digamos, compartir. O sea que se le puede sacar una cantidad de valores psicopedagógicos que motiven a la persona mayor a que el alumno racionalice, piense, reflexione. Aquí hay la pandilla ya puesta aquí. A mí me gustan mucho los zapatos de plástico. A mí me gustan. Parece también un zapato de avión. Mi nombre es Ana Gallardo, tengo 51 años, soy artista, este es mi CV laboral. Yo he trabajado toda la vida en relación de dependencia, de todos los trabajos que he hecho para sobrevivir, porque todavía sigo sin vivir de la venta de obra, ¿no? Comencé a trabajar en el año 1973 como recepcionista en stand de ferias comerciales. Año 1978, viajo a México y regreso en el año 1980. Año 1999, trabajé como asistente de la Galería del Infinito Arte. 2009, coordino y curo una sala de arte en el Centro Cultural Borges. Gestiono y curo exposiciones independientes en otros espacios alternativos. Y entonces era, ¿pero cómo? ¿De qué voy a vivir cuando sea vieja? ¿Cuál va a ser mi trabajo? Porque sigo teniendo el mismo conflicto. Entonces ahí se cuece algo, se cuecen cosas, deseos, aparecen posibilidades que nadie las ve y que hacemos lo que queremos, porque ya nadie nos mira, no nos importa nada, y empezás a hacer cosas que además resulta que te da trabajo. Y encontrás por fin el trabajo que hubieras querido hacer cuando tenías 20 y que no pudiste. Entonces, eso yo lo tomo y eso es la Escuela de Envejecer. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Después hay una parte muy hermosa que es que cuando me acerco a esas personas que no son del mundo del arte, que ni siquiera en un primer contacto comprenden qué es lo que le propongo, ahí se produce otra cosa que es como combatir y darle guerra al sistema del arte que está diciendo que las cosas se hacen así, que ser artista implica esto. ¿Qué te importa que te ame? Y además lo vamos a hacer a nuestro modo, que es justamente a reventar nuestro ego, que fue opacado por un sistema que dice, no se puede. En La Habana, en la Bienal de La Habana del 19, yo trabajé con un grupo de mujeres que cantaban en un coro, en una institución que era un centro de día. Trabajamos durante mucho tiempo en organizar un concierto de cada una de ellas como se imaginaban que hubieran querido ser, las cantantes que hubieran querido ser. Entonces, todos esos meses con ellas fue un trabajo muy intenso de poder entender en La Habana, además, en poder entender que nadie tenía derecho a decirles que no cantaban bien, porque quiera cantar bien. Llegar a hacer lo que uno quiere como quiere es un derecho. O sea, es mi derecho que me lo han quitado, porque alguien decía que eso no estaba bien así.
Fue un trabajo terapéutico hermoso. Qué tristeza miramos, un amor que se nos va. El proceso es tan fuerte que cuando llegas al mundo del arte no tiene sentido. Entonces fue un solo concierto, hermoso, y listo. Un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Eso es una hermosa revancha, es una venganza, ¿entendés? Esas mujeres que han estado claramente muy sometidas a discursos violentísimos, verticales. Entonces, esa pieza para mí es un ejemplo de lo que yo llamo una venganza hermosa. Me considero una artista feminista, siempre he trabajado desde muy chica también, mis intereses estaban en eso, en hacer denuncias sobre lo que nos pasaba a las mujeres. Ahora, obviamente, con los años, ni siquiera sé si tengo el valor de llamarme artista feminista, porque también entiendo que estas nuevas luchas y estos nuevos discursos y estas nuevas manifestaciones y formas, yo ni siquiera las conozco. ¿Viste? Lo que están haciendo es incluso confrontarme a mí misma y entender que tengo que trabajar mucho mi patriarcado, lo atravesada que estoy por el patriarcado. Soy una artista patriarcal en proceso de transformación. Así me puedo llamar ahora a mis 66 años, ¿no? Pero, por supuesto, feminista. Yo creo que soy una artista de ego. No podría decir que no soy una artista de ego. Soy una artista que tiene un ego enorme y lo que trato de hacer es trabajarlo, que es distinto, ¿no? O sea, no... Lo trabajo, estoy acá en un museo y para estar en un museo tenés que tener cierto ego, si no... O sea, para mí la dificultad del arte, de mi práctica, es que a veces no sé por qué tendría que estar en el museo. Y eso es el ego. Todo el proceso de mi trabajo no necesita del museo. Mi ego necesita del museo. Viste que es distinto. Pero mi proceso es colectivo. Para mí primero fue muy transformador porque logré comprender esto que hablamos de cuándo es la práctica, qué es la práctica, hasta dónde debemos avanzar y no... los artistas somos ferozmente extractivistas, ¿no? Y creemos que hacer un trabajo social es eso, es ir a tomar algo y después irnos y cómo dejamos eso. Bueno, esa pieza me ubicó. Es un único geriátrico que existe, por lo menos conocido en la ciudad, en Latinoamérica o en América, que se llama Xochiquetzal, que es un geriátrico para mujeres que han ejercido la prostitución en la calle. Violento, nivel de violencia enorme en un barrio en México tremendo, porque Tepito es uno de los barrios de la ciudad central es más peligroso, está tomado por un narco, ¿no? Por bandas. Me dieron una beca para ir a hacer un proyecto que tenía que hacer románticamente, trabajar con las viejitas, y la directora del espacio, muy inteligentemente, yo la odié, pero muy inteligentemente, me preguntó si yo tenía algo para ofrecerles a cambio, ¿no? Que ellas no trabajaban así. Pero, bueno, me pidió que cuidara a una mujer que estaba agonizando en una situación horrorosa. Y la cuidé hasta que se murió. Y esta pieza, para mí, está embebida de amor y de justamente esto que te digo yo de el arte transforma, ¿no? Porque esa pieza, sin querer y sin proponérmelo, a mí me convirtió en lo que en México se llama en una barquera, que son las personas que ayudan a las personas, a los enfermos terminales, a morir, a pasar al otro lado. O sea, que hay algo en esa última etapa de su vida que gracias al poder del arte, ella tuvo momentos diferentes de toda su vida.
¿Viste? Entonces pienso que esa pieza, ese día, mucho tiempo después, ¿no? Yo comprendí el poder de transformación que puede tener en momentos muy precisos la práctica artística. Entonces un poco escribir ese texto en esa pared fue dar cuenta de que ahí pasó lo peor y lo mejor. Y transformé un poco mi proceso. O sea, si voy a trabajar con gente, voy a trabajar desde otro lugar. No desde mostrar la miseria, sino el poder de transformación. A fin de los 80 estoy viviendo en México y por cuestiones de vida colaboro con una rama de las guerrillas de los grupos armados guatemaltecos. Yo empecé 4 años haciendo un tipo de viaje. Nadie sabía eso. Nunca lo hablé, además. Mi pareja, cuando nos conocimos. Pero una cosa que estaba muy en mí porque tampoco nunca la comprendía. Tuve que hacer esta pieza de lo de adentro para entender que a mí lo que me anidaba era la culpa de haber sido una no comprometida, una niña, adolescente, joven que no entendía qué pasaba en la dictadura. Para abortar, toma esto que tenés que abortar. Y las chicas decían, no, yo no voy a abortar, yo quiero tener mi bebé, quiero tener mi bebé. Y gritaban y lloraban, pobrecitas. Y a la noche venían, tarde de la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como locas, a mí también, yo también. Decía, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. Y eso lo entiendo mucho tiempo después, o sea, lo entiendo tratando de entender qué había pasado en esos años. Eso me hace revisar mi historia de Guatemala con casi 60 y pico de años. Entonces empecé a indagar, empecé a buscar gente de aquellas épocas. Yo me quería encontrar con mujeres que ahora tendrían mi edad, que habían estado en la lucha armada, que habían estado en la selva, en la montaña. Y entonces, nada, yo conocí a María Uz, estuvimos primero hablando mucho tiempo por teléfono. María me contaba cuáles eran sus deseos, qué quería hacer, qué hacía, qué le gustaría escribir un libro, que tenía ganas de contar su historia, que la historia siempre estaba contada por la gente que había estudiado. O sea, todo lo que salió de los movimientos, de las luchas, lo contaron gente que estudió en la universidad, que estudió en Estados Unidos, ¿no? Toda esa otra historia, ya dicen, nosotras estamos olvidadas, nadie nos escucha, son otras voces. Ella cuenta que deciden armar con un grupo de mujeres, salir a pedirle al Estado que les dé un pedazo de tierra para poder sembrar. Y esa lucha de esas tierras han sido hasta hace muy poco que logran por fin tener su título de propiedad. Son verdaderamente unas guerreras defendiendo lo que es el futuro del mundo. Un espacio para que no desaparezca esa tierra. Y es un espacio de memoria. En esas aguas, en esa tierra, están todas estas mujeres desaparecidas. Para nosotras dos era re importante que estuviera acá en España contando lo que está contando. No era cualquier lugar, o sea, no es que fuimos a... Estabas en España y era importante que ella viniera a contar eso acá. Y los dibujos, yo me ocupé también de los dibujos en carbón, porque es lo mismo recuperar ese cuerpo violentado, invisible, violado, como es en este caso. Y transcribo parte de su texto en esos dibujos. Y conformamos un paisaje. Para mí es un paisaje que tiene que ver también con un paisaje que yo hice hace muchos años, que se llama la Laguna de Zempoala, que es el lugar donde tiramos la ceniza de mi madre en ese lago.
Entonces, muchos años después yo volví y dibujé ese paisaje así enorme, reflexionando sobre la muerte después de la muerte. ¿Dónde está la memoria? ¿La memoria está ahí o la memoria está en el agua? Y me encuentro con María que dice, la memoria está en el agua. Nos abrazamos y lloramos, ¿viste? Vamos acá. Entonces, esa pieza tiene que ver con la recomposición o la revisión de nuestras historias de vida, la de ella y la mía.